Muy buenos días, estudiantes. Iniciamos nuestra actividad el día de hoy con un nuevo propósito: conocer los principales aportes culturales de la cultura Paracas. Bien, entonces, después de Chavín continúa según la cronología, de acuerdo a lo que es el tiempo y sobre todo el estudio pues que hizo Julio César Tello. Tocaría tocar la cultura Paracas, ¿no? Ahí tenemos entonces como tema la cultura Paracas. Bien, la cultura Paracas se va a dividir en dos etapas, ya que lo voy a explicar un poquito más adelante. Primero vamos a ver un poco la ubicación, quién lo descubrió y algunos datos muy importantes sobre ello. Bien, la palabra Paracas significa lluvia de arena. También probablemente pues hayan designado, ¿no? O que pueda significarse gente de frente grande. Recuerden ustedes pues que los paraquenses alargaban, ¿no?, el cráneo por distinguirse quizás socialmente entre ellos. Bueno, fue descubierta por el arqueólogo peruano, el doctor Julio César Tello, y tenemos ahí pues que tanto Chavín y Paracas, ¿no?, la va a estudiar a profundidad este arqueólogo importante de nuestro país. Ahí vamos a ver entonces qué lugares, ¿no?, se van a ir vinculando con esta cultura Paracas. Se van a desarrollar pues cerca siempre a algunos ríos, como por ejemplo el río Ica, el río Pisco, el río Chincha, ¿no? Son los ríos principales de esta zona. ¿Y dónde queda todo ello? Bueno, vamos a ubicar entonces a la cultura Paracas en el departamento de Ica, ¿sí? Sus principales complejos, es decir, construcciones arquitectónicas, por ejemplo, ahí tenemos Cerro Colorado, Tajahuana, Cabeza Larga y Media Luna. Bueno, como les había mencionado, Paracas se va a dividir en dos etapas. Una primera etapa en la que se va a denominar Paracas Cavernas, que se desarrolló hacia los años 300 hasta los 700 antes de Cristo. Esta etapa de Paracas Cavernas se le denomina justamente porque la forma de enterrar a sus muertos lo hacían, ¿no?, en unas tumbas que tenía pues la forma de una copa invertida, ¿no?, como la pueden ver aquí, y probablemente pues, ¿no?, era un tipo pues de cementerio para la sociedad común y corriente, ¿no? Ellos desarrollaron una sociedad agrícola, a pesar pues que era una zona desértica, supieron aprovechar, por ejemplo, los ríos que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, una de las actividades económicas, a pesar que sea quizás un lugar un poco no tan productivo, aunque esa zona sí, por más que sea desértico, se pudo desarrollar fácilmente lo que es la agricultura. Una sociedad guerrera porque en este caso pues estaba dirigida por un guerrero, ¿no?, que también cumplía también la función de sacerdote, como en la parte de Chavín. Sus tumbas se caracterizan, como ya les había mencionado, son una especie de cámaras funerarias, ¿ya? Y en esta etapa de Paracas Cavernas van a practicar las dos técnicas de medicina: la trepanación y la deformación craneana. Además, ellos van a embalsamar a sus muertos, ¿no? Como ya lo vemos, pues, cómo van a enterrarlos, ¿no? Bueno, para hacer estas prácticas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué significa trepanación? Consiste, pues, en retirar una parte del cráneo que había sido quizás quebrado, roto, ¿no? Fisuras, qué sé yo, y extraían pues esa parte dañada con algunas cuchillas de obsidiana, bisturí, para poder reemplazar esta parte rota, ¿no? Que en algún momento, por ejemplo, utilizaban láminas de calabaza hasta ir perfeccionando, inclusive llegando a colocar láminas de metal.
Ya, la deformación es otra parte, otra técnica, ¿no? Que consiste pues en la parte de alargar el cráneo. Eso ya le voy a ir explicando un poco en el proceso de la clase. Bueno, entonces, para aliviar, imagínense el dolor, ¿no? En esos tiempos pues no había este tipo de anestesia como lo tenemos ahora, ¿no? Utilizaban, por ejemplo, lo embriagaban, ¿no? Utilizando pues quizás hojas de coca, la chicha de jora para aliviar un poco el dolor, lana, perdón, algodón hecho pues de lana, gasas, ¿no? Y las demás herramientas que ya estamos viendo, ¿no? Que son instrumentos eh, de operaciones quirúrgicas de aquellos tiempos. Luego tenemos la etapa pues de Paracas Necrópolis desde los años 300 a 100 de Cristo. Es una etapa un poquito más superior y vamos a ver pues qué significa la palabra necro y polis. Les voy a explicar. Necro, muerto, polis, ciudades. Polis es una palabra griega, ¿no? Que significa ciudad. Entonces, la palabra necro, muerto, enterrados en cementerios que parecen ciudades. Entonces de ahí el nombre de Paracas Necrópolis. Entonces podemos decir que ellos tuvieron una de las mejores textilerías de América para enterrar a sus muertos, para de alguna forma también pues hacer el uso diario, ¿no? Ningún pueblo precolombino, por ejemplo, ha podido igualar estas técnicas maravillosas, ¿no? Usando, por ejemplo, la lana de algodón y en este caso también la lana de vicuñas, alpacas o algunos camélidos. Y como les estaba diciendo, se encontraron, ¿no? En este caso, restos, a diferencia de Paracas, cavernas, donde amontonaban unos a otros a los difuntos. Pero en esta parte no. Aquí podemos ver pues que cada difunto tiene un pequeñito espacio, ¿no? Y eso ocuparía pues por supuesto más un poco mayor de extensión de tierras, de terreno para poder utilizar como cementerio y de ahí pues que se hizo tan extenso para poder llamarla pues entonces necrópolis, ¿no? Entonces de esa forma enterraban a sus muertos, ¿no? Era una gran ciudadela donde colocaban a cada uno de ellos con algunas ofrendas, ¿no? Estos son restos que se han encontrado en estas regiones. Entonces, Paracas Necrópolis corresponde a la segunda etapa de esta cultura. Bueno, estudiantes, muchas gracias por su atención. Comenzamos nuestro trabajo de las culturas preincas.